Abramos la palabra de Dios al libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y dice así la palabra: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Abramos la palabra de Dios al libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y dice así la palabra: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La enseñanza de esta mañana la he intitulado Victoria o fracaso, tú eliges. Hay siempre dos opciones, dos caminos, dos formas de poder enfocar la vida, enfocar la muerte, enfocar el futuro, enfocar el presente. Y en toda actividad de la vida siempre habrá una elección. En este caso, tú eliges la victoria o el fracaso. Muchos de nosotros queremos culpar a alguien más de nuestros fracasos. No, es que lo que sucede es que me empujaron a hacer aquello. No, es que lo que sucede es que las circunstancias son las que dieron aquello. Ni las circunstancias, ni otra persona, ni nadie. Yo soy el responsable. Y el hecho de tener victoria o tener fracaso es mi responsabilidad. Qué bonito es tener éxito, qué bonito es anunciar éxito a los demás y decir: tu éxito, me fue bien, hice bien las cosas, hice como Dios quería, hice las cosas en la voluntad de Dios, pero esa es mi elección. La victoria depende de mi elección, por eso victoria o fracaso, tú eliges. En este pasaje no importa el conocimiento entonces que el hombre tenga acerca de las cosas, porque el conocimiento puede ser parte únicamente del ornamento de alguien. Acá estamos hablando de hombres llenos quizás de mucha sabiduría humana y de mucho conocimiento. Leamos, versículo 25, estoy leyendo San Lucas 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo:
En primer lugar, era alguien preparado, intérprete de la ley. No era ni siquiera un escriba. El escriba lo que hacía era transcribir la palabra literalmente con comas, puntos. Pero además de ser un escriba, era un intérprete de la ley. Quiere decir que este hombre tenía mucho conocimiento acerca de la ley de Dios. Sabía los principios y que estaban en la palabra de ese momento. Que en este momento precisamente el Señor hace referencia. Dice, se levantó y dijo para probarle. Y eso es importante considerar. Cuando alguien tiene mucho conocimiento, mucho saber bíblico, mucho saber doctrinal, trata de probar a los demás a ver cómo está la cosa. A ver si es así como dice. A ver si sabe. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta que probablemente él ya tenía ahí dentro de él ya sabía cuáles eran, como quien dice, las normas, los principios, qué era lo que había que hacer para poder obtener la vida eterna. Por eso este hombre viene y dice para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús no quiso darle una cátedra de lo que aquel hombre ya conocía. Jesús le pudo haber dicho, bueno, venite, vamos a platicar. Fíjate que aquí vamos a leer aquí Deuteronomios y mira desde el Éxodo. No, hermanos, si aquel ya sabía qué es lo que había ahí. Aquel necesitaba una lección más profunda y un entender más profundo al respecto de esto. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Como quien dice, mira, tú ya lo sabes. Mejor dime tú, ¿qué es lo que piensas? Esa acuciosidad de este hombre pareciera alguien interesado. Hay mucha gente que viene a la iglesia para saber cómo andan las cosas. Mejor guardemos ese momento y vivamos mejor la palabra, seamos más felices. ¿Cómo lees? Como quien dice, ¿qué es lo que tú entiendes? Pues no te voy a enseñar yo, ¿qué es lo que tú entiendes? Aquel respondiendo dijo, bueno, y él sí se soltó una cátedra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, me alegro mucho. Si aprendiste bien las leyes y principios, si tienes el conocimiento de lo que es lo que dice la Escritura, la ley de Moisés. Sí, ya veo, le dice el Señor Jesucristo. Le está diciendo, ya veo que sí tienes esos principios. Lo único es que no los vives. Bien has respondido, haz esto. ¿Y qué le dijo? Y vivirás. Hermano, es fácil aprender versículos, es fácil aprender. Hay muchas personas que tienen mucha memoria para aprender muchos versículos bíblicos y poder subrayar su Biblia. Y miren el versículo tal, en el capítulo tal, y mire, y vamos y venimos, y tal versión, etcétera. Bueno, está bien, hazlo y vivirás. ¿Qué es entonces lo que va a darnos la victoria o el fracaso? Hazlo y vivirás. Quiere decir, hermanos, que son entonces no conceptos escritos, sino conceptos llevados a una praxis diaria, las que nos va a ubicar dentro de la victoria o el fracaso. Tú eliges. Amén. Con esto quisiera que consideráramos en dónde está la victoria. La victoria está en guardar la palabra y principios. Esa es la victoria. Al decir guardar, no quiere decir guardarlas debajo de acá o qué sé yo. Al decir guardar, quiere decir cumplir con la palabra y los principios. Eso es la victoria. Luego, conservar la sobriedad. Hermanos, en la medida en que nosotros nos mantengamos sobrios, en la medida en que nosotros nos mantengamos alertas, en la medida en que nosotros conservemos esa cordura, esa capacidad para poder razonar.
Una de las características del etílico, o sea, del borracho, es que él no puede razonar adecuadamente. Él no logra ubicar, camina, habla, aparentemente piensa, actúa, pero no puede actuar bajo una lógica. Él tiene su propia lógica y él cree que está bien, él cree que funciona y él se para en un pie y dice, estoy bien. Se está maquiando y él no puede percibir que está mal. Por eso mantener la palabra, dice, y los principios. Mantener la sobriedad. Y hay algo muy importante para poder tener victoria, y es atender al temor. Cuando nosotros dejamos de temer a Dios y la palabra, el fracaso es inminente, hermano. En el momento en que nosotros ya la palabra no causa aquella cosa, no, es que no le va a agradar a Dios. Es que esto no va a querer Dios. El poder estar atentos que si a Dios le agrada o no le desagrada nuestra actitud. Si a Dios le parece o no le parece lo que yo estoy haciendo. Sigo resumiendo, atender a la unidad. Muchos de nosotros perdemos la costumbre de la unidad. Porque unidad no es solo vivir en este contexto de culto o de reuniones que podrían convertirse aún en reuniones sociales. Al hablar de unidad, estamos hablando de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso abarca todo lo que es la iglesia y no solo estos momentos. Eso es guardar la unidad, es guardar las oraciones, como decía hermano Mario, es guardar los ayunos, es guardar las vigilias, es guardar no solo la fiesta en sí, sino que toda esa unidad. Entonces, uno de los éxitos, una de las razones, o una de las formas de mantener la victoria es precisamente mantener esa unidad. Y luego creo que una de las cosas más importantes es poder seguir los pasos de Jesús. Y para eso necesito ver por dónde Jesús caminó, ver cuál fue la actitud de Jesús ante las circunstancias, ver cómo Jesús de alguna manera dijo sí a algunas cosas y dijo no a otras cosas más. Mencioné entonces 5 aspectos importantes para poder mantener la victoria y no caer en el fracaso. Guardar la palabra y sus principios, conservar la sobriedad, atender al temor de Dios, atender a la unidad espiritual y seguir el camino de Jesús. Pero hay algo importante y que debemos de enfatizar, y es lo que quiero precisamente enfocar en esta mañana, y es precisamente lo que yo llevo dentro del corazón como principio, y ahí la importancia cuando nosotros debemos de entender lo que la palabra dice: instruye al niño en su camino o en su carrera, mas cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y vamos a leer la historia precisamente de un hombre que asimiló la palabra en su corazón, que asimiló los principios en su corazón, y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento en el cual enfrentamos las circunstancias de la vida, somos capaces de poder responder adecuadamente para poder obtener una verdadera victoria. En el consejo y guiar divino está la verdadera victoria. Leo Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y aquí habla precisamente de un rey que era el rey Asa, y este rey Asa recibe una profecía de un profeta llamado Azarías, hijo de Obed. Y veamos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Amén. Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Leamos juntos. Jehová estará con vosotros. ¿Qué dice? Si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, ¿qué dice? Será hallado de vosotros, mas si le dejareis, ¿qué dice? Ahora, ¿qué significa en este caso
dejar a Dios o seguir o buscar a Dios. Está basado precisamente en poder asimilar todo lo que mencionábamos actualmente. Guardar la palabra, ser sobrios, tener temor, guardar la unidad y seguir los pasos de Jesús. Es precisamente acá donde Dios pone, como quien dice, un principio fundamental. Si tú me sigues te va a ir bien y si tú te alejas te va a ir mal. Quiere decir entonces que las opciones en cuanto a la victoria y el fracaso están en tu mano. Si tú cumples los mandamientos de Dios te va a ir bien y si no los cumples te va a ir mal. Vas a fracasar. La culpa no es de Dios. Dios estableció su palabra, establece sus principios y el que debo de acatar soy yo. Dios entrega la palabra en este lugar y cada quien es libre de elegir en cuanto a toma o no toma, acepta o desecha lo que recibe de parte de Dios. Pero quiero hablar entonces de este rey que recibe de parte del profeta Azarías este principio, este mandamiento, si usted quiere, esta ley, si quisiéramos decirlo, es una ley que va a funcionar y que todo hombre que siguiera la ley de Dios le va a ir bien y todo hombre que deseche la ley de Dios le va a ir mal. Y por cierto que le estaba yendo muy mal al pueblo de Israel. Dice en el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Este pueblo había caído en grandes aflicciones. El pueblo había caído en grandes dificultades personales, en grandes fracasos en su vida material, en su vida espiritual, y habían sido invadidos, habían sido conquistados, habían sido atribulados de una y mil maneras. Pero ¿cuál es la razón de su fracaso? La razón es que no habían guardado la palabra de Dios. Viene este rey Asa y recibe de parte de Dios a través del profeta Azarías y le dice, bueno, si tú cumples la ley de Dios, las cosas van a cambiar. Y en esta mañana yo te digo, si tú quieres tener victoria, si tú quieres que las cosas te salgan bien, tú tienes que volverte al camino de Dios, ubicar los principios de los que estamos hablando, y es precisamente buscar la palabra y refugiarte en la palabra, mantener esa sobriedad, ese temor, esa unidad y el seguir a Jesucristo. Esos son los secretos de la victoria. Aquí la palabra lo está declarando ampliamente. Si tú sigues mis mandamientos, te va a ir bien. Y viene este rey Asa y con todo el sentimiento acepta la profecía que viene de parte de Azarías y dice, no, yo tengo que cambiar las cosas. Las cosas tienen que ser diferentes. Y viene el rey Asa y empieza a tomar determinación en su reino. Bueno, vamos a retomar las leyes de Dios. ¿Por qué estamos teniendo fracasos en nuestra vida espiritual? Mis amados hermanos, ¿por qué estamos teniendo grandes tropiezos? ¿Por qué tropezamos con cualquier piedra en el camino? Porque no estamos guardando la palabra de Dios. ¿Por qué estamos teniendo, hermanos, que llorar más de la cuenta? ¿Por qué tenemos que sufrir más de la cuenta? ¿Por qué tenemos que padecer más de la cuenta? ¿Y por qué siempre vemos la victoria demasiado lejana? Porque no aceptamos los mandamientos de Dios. Y en este caso, así como el rey Asa tuvo que retomar los principios de Dios, y dice que hace acopio de aquello y empieza a analizar qué es lo que conviene, cuál es la ley, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios no le desagrada. Y aunque él era un hombre débil de alguna manera, porque Asa falló, al final de su reinado, este hombre se enfermó y de alguna forma quizás dudó de alguna manera. Pero Dios lo ayudó y Dios lo respaldó, porque él mantuvo ese principio de poder. Leamos acá más adelante, versículo 8. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, cobró ánimo. ¿Y qué hizo? Actuó. Amén, hermanos. Actuó
Dice, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén, y en el mes tercero del año 15 del rey Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Es retomar los principios de Dios. Es retomar la ley de Dios en nuestro corazón. Es poder entrar en esa sobriedad espiritual y decir, estoy borracho y tengo que cambiar. Estoy ebrio y tengo que despertar. Estoy mal y tengo que empezar de nuevo. Mantener esa sobriedad en ese temor y en esta unidad espiritual, siguiendo los pasos de Jesús. Viene este rey y hace que el pueblo haga reconvenir dentro de su corazón en un actuar unánime y con un principio claro, y dice, sacrificó a Jehová. Quiere decir que anteriormente ya no se estaba sacrificando a Jehová. Es probable que tú vengas a la iglesia y ya no estés sacrificando a Jehová. Quizás estamos sacrificando a los Baales y a los ídolos, y tenemos por Dios a muchas cosas que no son Dios, que desvían nuestro camino y nuestra voluntad. Pero este Asa retoma el camino, retoma los mandamientos, retoma todo aquello y presenta un sacrificio a Dios. Y en el versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre y mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. El rey Asa, a través de haber recibido del profeta Azarías semejante recomendación, promueve dentro del pueblo ese ánimo, esa fe de poder retomar los principios. Y esta mañana y estos días y en este ministerio estamos exhortando a cada uno de los hermanos que de alguna manera han desviado el camino, han desubicado de la fe, se han desubicado de lo que es la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios, que volvamos a sacrificar a Jehová el culto, que podamos entregar al culto al único que lo merece, a nuestro Dios. Que destruyamos todo aquel concurso de Baales que desfilan en nuestro corazón. Poder presentar el verdadero culto, que es el Dios que está esperando Dios de parte de su pueblo. Porque dice la palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque esos son los que el Padre busca que le adoren. Ahí estaba el pueblo de Israel. Se ha volcado de nuevo en ese momento a través del principio del rey Asa, de ese ministerio que Dios levantó en ese lugar. Y aquel pueblo vuelve a retomar aquella fe, aquel ánimo. Dice que el rey primero cobra ánimo a través de la profecía y luego traslada esa bendición al pueblo. Y el pueblo es promovido de alguna forma a poder buscar a Dios legítimamente. Este hombre decía y tuvo una victoria porque pudo ver con fe. Y pudo ver que los principios de Dios se cumplen. Y que si Dios había prometido lo que el profeta le había dicho, de que si la gente iba a buscar a Dios, Dios se iba a volcar de nuevo a ellos. Se iban a terminar muchas de las maldiciones. Puede ser que estés en tu vida teniendo muchas maldiciones, aún dentro de la iglesia. Enfermedades, angustias, dolores innecesarios. Quizás estés sufriendo tribulaciones, escaseces, verdaderas maldiciones, aquí. Y dices, ¿y qué pasa? Yo no entiendo, como que Dios ya no está conmigo. No, es que lo hemos dejado. Dios no nos ha dejado. Él hasta aquí ha sido fiel y verdadero. Somos nosotros los que hemos dejado el principio de Dios. Somos nosotros los que hemos dejado esas costumbres de poder agradar a Dios, esos principios en el corazón, y esa es la razón de nuestro fracaso. Este rey
falló como todos los hombres, pero guardaba algo en su corazón y sembró y dio lo que tenía y Dios lo bendijo. He aquí los hechos de Asa, estoy leyendo 2 de Crónicas 16:11, más he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Este hombre luchó, se esforzó y este hombre trató de mantener un principio divino dentro de él. Hizo los cambios necesarios en su vida y promovió de alguna manera los cambios en el pueblo. Ahora, él como hombre le falla a Dios. Confió en guardar todos los mandamientos. Ahora viene y dice, pero ahorita en este momento está enfermo, se debilita, ve que sus pies están muy enfermos, quizás vio la muerte venir y se debilita su corazón. Porque aquí lo dice claramente, es un principio bien especial. Y en el año 30, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová. Como quien dice, él pidió primero consejo. Si leen en otros pasajes anteriores la misma historia, aquel hombre en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar a los siervos, a los mensajeros de Dios, prefirió buscar en el entorno que tenía más cercano. Y esa es mucha de nuestras actitudes. Dejamos de confiar en Dios y buscamos las alternativas. Buscó las alternativas, pero eso no le salvó la vida. De todos modos se murió. No sé si me explico, hermano. No dice que por haber buscado al hombre, él salió adelante. No, de todos modos murió. Muchos de nosotros hemos abandonado el recurso divino y hemos hecho acopio del recurso material porque tenemos esperanza quizás que aquello funcione más que lo que Dios tiene, y eso se llama infidelidad a Dios. Dios es misericordioso y Dios entendió que este hombre le había servido con todo su corazón. Dios entendió también que aquel hombre había hecho mucho por la obra y que en su corazón el deseo quizás no era de fallar. Por eso Dios lo honra de alguna manera a pesar de su error. No dice que está bien lo que haya hecho. Aquí la palabra no dice, bueno, lo hizo y está bien. No, está mal porque de todos modos murió. Dice, y durmió Asa con sus padres. Ahora me llama la atención, ¿por qué no dice murió? ¿Cómo dice? ¿Y quiénes son los que duermen, hermanos? Los salvos en Cristo. Y es interesante porque este hombre hizo la obra de Dios toda su vida. Restauró los principios de Dios, hizo la voluntad de Dios, al final falla. Pero Dios no lo condena. No está bien lo que hiciste, mi hijo, pero dice que durmió. Quiere decir que en él Dios puso una esperanza de fe y Dios quiso levantarlo y Dios quiso restaurarlo, quizás en los momentos más difíciles y finales de su vida. Bendito y alabado sea Dios. Y dice, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, ¿por qué diferencia entre lo que es durmió y murió? Durmió porque durmió para vida eterna. Dios le salvó para la eternidad. Pero murió porque de todos modos el cuerpo lo llevaron a encajonar. Amén, hermanos. Quiere decir, hermanos, que el cuerpo físico de alguna manera va a tener que morir, va a tener que ser destruido, pero de alguna manera Dios, en su misericordia, a los fieles, Dios los sostiene hasta el fin, en su mano poderosa, la que sostiene y da salvación a los hombres. Aquel duerme y muere su cuerpo, y su alma es restaurada, porque oigan qué dice, y lo sepultaron, y los sepulcros que había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron
en un ataúd, el cual llenaron de perfumes de diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Quiere decir, hermanos, qué sé yo, probablemente era una gangrena gaseosa eso, que tenía un olor fétido, se le pudrieron los pies, hermano. Por eso tuvieron que echarle grandes perfumes ahí. Dios, de alguna manera, ante nuestra maldad, Dios hace que aquello se convierta en algo diferente. Y luego dice que se hace un gran fuego. Dios lo entierra con honores y le da la victoria, porque de Dios es la victoria. Amén, hermano. Vemos entonces, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de entender lo que significa la restauración o el volver de nuevo a los caminos de Dios. En ese sentimiento, Dios va a ayudarnos al final, porque el que inició la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. Es Dios el que empezó en cada uno de nosotros. Es Dios el que está formando sentimientos. Es Dios el que puso los mandamientos en tu corazón. Es Dios el que formó aquel cúmulo de sentimientos, de principios, de fundamentos, para que en tu actuar y en el momento difícil de tu vida, tú te hagas acopio a los principios de Dios y tú puedas salir adelante y tú puedas tener una verdadera victoria. Ese principio divino, el rey Asa lo traslada hacia su hijo, y su hijo Josafat recibe esos mismos principios. Muere aquí carnalmente el rey Asa y hereda el reino el rey Josafat. Y el rey Josafat viene con los mismos sentimientos que recibió de parte de su padre, y por eso es tan importante que nosotros sembremos en nuestros hijos los principios de Dios. Átalos a tu corazón, átalos a tu cuello. Y la misma palabra como ley anterior decía que la ley tenía que ponerse en los dinteles y escríbelas en los lugares, en los caminos. Nosotros como pueblo de Dios debemos de entender que hay que trasladar ese mensaje a nuestros hijos. Hay que trasladar ese mensaje a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a toda la gente que está a nuestro alrededor. El rey Josafat fue heredado en cuanto a los principios de parte de su padre Asa. Y ahí estaba aquel hombre, Josafat, lleno del Espíritu de Dios. Qué feliz podría ser cada uno de ustedes cuando ustedes han podido sembrar en sus hijos algo, y que de ahí, de ese hogar de ustedes, salgan verdaderos siervos de Dios. ¿Qué está brotando de los hogares? Dicho sea de paso, ¿qué está brotando de esos matrimonios, de esos hogares? A propósito, el tema del retiro de matrimonios que vamos a tener en fecha próxima, ya va a estar anunciada, para que podamos sembrar en nuestros hijos esos principios. Y habla precisamente este retiro acerca de la huella que debe de marcar la conducta de los padres sobre los hijos. Y acá la huella de victoria sobre la vida de Josafat de parte de su padre Asa fue tan evidente, porque aquel rey Josafat recibe de su padre principios, fundamentos, temor, amor. Si recibe de su padre la unidad y el seguir el Espíritu de Jesús, aunque no había nacido en ese momento, pero ya había un Espíritu manifiesto. Y dice, capítulo 17:1, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Yo creo que es importante que conozcamos el contexto de esta enseñanza, el concepto de este momento que están viviendo. En Israel, recuerdan ustedes las tribus de Israel, pero aquí está escenificando precisamente dos tribus de Israel, que es Israel y es Judá. Son dos tribus diferentes. Acá Josafat está heredando el reinado de Judá. Judá era el pueblo que estaba de alguna manera siendo guiada precisamente por el rey Asa. Y viene Josafat y recibe a ese pueblo y queda como gobernante, como rey precisamente de Judá. Pero por otro lado,
Había otro pueblo, otra generación que era de las mismas grupos, y era precisamente el rey Acab. Y el rey Acab era el rey que era por naturaleza y por de alguna manera definición el rey que tenía que tener Israel. Habían dos, como quien dice, el bueno era Josafat y el malo era Acab. Judá era el rey que pretendía hacer la voluntad de Dios. Israel eran los que estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. Bien, entonces acá el reino, dice versículo 1, reinó en su lugar Josafat su hijo de Asa, el cual se hizo fuerte contra Israel. Quiere decir que de alguna manera el bien va a poder siempre sobre el mal, y eso es importante. Muchos nos cansamos de hacer el bien. No, hermano, es que fíjese que con mi hijo ya tiré la toalla. No se puede. Sí se puede. Es que, hermano, no hay esperanza. Sí hay esperanza, si volvemos a los principios de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la derrota que muchos de ustedes tienen? Es que están luchando con sus hijos y el fracaso está allí. Hermano, es que no se puede. ¿Y cómo se va a poder? Si en lugar de Biblia les tienen sendos televisores con sendos programas, ¿qué se va a poder? Si ustedes mismos no saben qué están viendo sus hijos a través de internet, pornografía, ambiciones, avaricias. ¿Cómo ustedes quieren tener una victoria si ustedes no están fundamentados en lo que es los principios y la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que ustedes, por entretener a un niño, lo pongan frente a un televisor 2-3 horas para que esté quieto y tranquilo? Va a ser ministrado por el maligno y no por Dios. Yo no voy a pelear con ninguna televisión. Yo no voy a pelear con ningún aparato de estos. Es un aparato que está, aquí no sirve. En mi casa me sirve para la transmisión. Yo no estoy peleando con los equipos. Estamos peleando con que usted no está vigilando a sus hijos. Con que sus hijos hacen lo que les da la gana y debajo de las sábanas están con el celular y el internet. Ay, mijito, es que yo no puedo estar sin internet, papá. Mentira. Tengo 56 años y tengo 56 años y 50 años atrás yo no sabía que era internet, hermano. Y he sobrevivido y seguiremos sobreviviendo. Hermanos, estamos permitiendo que el maligno mine nuestros hogares y nuestras familias. Es necesario que volvamos y retomamos los principios de Dios. Ya lo vemos como normal, y ese es el problema. Lo vemos como común. Ya no queremos enseñar a nuestros hijos el amor y el temor a Dios. Ya no queremos corregir a nuestros hijos. Corrige al niño con vara y no morirá, y librará su alma del infierno. Así dice la palabra de Dios. Hiérelo con vara. No se trata de destruir, se trata de corregir según el fundamento de la palabra. Ahí estaba Judá, un hombre de bien que había sido ministrado poderosamente por su padre Asa, y ahí está, y dice, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová, y quiero que leamos juntos este versículo una vez más. Vamos a leer versículo 3. Y Jehová, ¿por qué Dios no está conmigo, hermano? Es que Dios me ha dejado. Ah, sí, claro, si estás en el camino de los Baales. Es que mi hijo es desobediente, sí, pues, porque dejaste abandonada la ley de Dios. Porque ahora prefieres un libro de psicología moderna. Porque ahora tomas en tu mano y vamos a ver qué dice la psicóloga tal, el psicólogo tal, el psiquiatra. Es que él tiene un máster, hermano. Él tiene un posgrado aquí, allá. Él, mire, escribió un libro, que ese libro es un bestseller. Mi hermano, y ese hombre que escribió aquí dice muchas verdades. Sí, pero es el árbol de bien y mal, y en medio de verdades dice mentiras. Por eso se vuelve mentiroso. Aquí está precisamente Josafat, que recibió los principios de Dios a través de su padre. Y por eso dice, y leamos una vez más juntos, y Jehová estuvo con Josafat, ¿qué dice? ¿Por qué?
y no buscó a los Baales. ¿Quiénes andamos en los caminos de Jehová? Y eso es lo que debemos de considerar en nuestras vidas. Dice David su padre era Asa, pero Asa es de la descendencia de la tribu de Judá, y en la línea ascendente pues está David, quizás era su abuelo o bisabuelo David, y por eso le llama que en los principios de su padre David, o sea, él lo tomaba como su padre en base a los principios. Ahora el padre directo era Asa, pero dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que dice, buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Hermanos, Israel en este momento está tipificando las costumbres del mundo, la gente que está alejada de la voluntad de Dios. Allá está Israel y aquí está Judá. Judá está haciendo lo agradable delante de Dios. Y Josafat está asimilando aquello y está asimilando la conducta que su padre le enseñó, los principios que su padre le enseñó. Y está entregando a esta generación de Judá principios verdaderos de amor y temor a Dios. Ahí estaba Israel y Dios le dio poder a Josafat para poder avanzar y crecer materialmente en el sentido de lo que eran sus ejércitos, de lo que era el poder de guerra y todo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué nosotros no vencemos al mundo? ¿Por qué no vencemos muchas de las cosas que debemos de vencer? Porque nos hemos postrado ante los Baales y por eso no podemos tener una victoria espiritual. Y ahí tenemos que llorar nuestra desgracia, tenemos que llorar y sufrir amargamente. Porque caer en manos del hombre es sufrir amargamente. Maldito el que confía en el hombre, dice el Señor. No hablo solo de medicina, en todos los aspectos de la vida. Si nosotros confiamos en el hombre, es postrarnos delante de los Baales. Y Dios no le agrada eso. Pero Dios estuvo con Josafat, porque Dios vio aquel sentimiento de Josafat de hacer su voluntad. Dice versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Quiénes quieren que sea confirmado su reino, hermano? Dice que Dios, Jehová por tanto, dice, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos, las imágenes de acera de en medio de Judá. Quiere decir, hermanos, que todavía quedaban algunas cositas. Hay muchas cosas que todavía tienen que salir de nuestro corazón y de nuestra vida. Hay Baales que todavía están formando parte de toda nuestra cultura espiritual. Hay mucha dependencia todavía de muchas cosas humanas, mucho sentimentalismo alrededor de muchas situaciones particulares en la vida, en el cual, hermanos, un hijo nos puede hacer dudar, una esposa, un esposo nos puede hacer caer de nuestra fe, alguien, Señor, el mejor amigo puede hacernos dudar del principio de Dios y caer en un espíritu apóstata como el que estudiábamos hace 8 días, que es precisamente el apartamiento de la fe, y eso es lo que está buscando Satanás precisamente, el que seamos apartados de la fe. Y el mundo está lleno actualmente, como dice la carta, de apóstatas, y la apostasía es parte de un espíritu, es una pandemia. Es algo que ya abarca a toda la generación humana, ya ha salido de los límites locales. El apartamiento de la fe es parte de la ley que vive el mundo actualmente, precisamente por ese postramiento ante los Baales. Al tercer año, versículo 7, pero en el versículo 6 dice que vino aquel y terminó de hacer pedazos todos esos Baales. No sé cuántos Baales tienes en tu casa aún, que ir a despedazar, que ir a destruir. Hazlo pronto para poder tener a Dios de tu lado, que eso es lo más importante. Versículo 7, al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Hail,
Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas de Samaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiranot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Qué es lo importante, hermanos? Aquel hombre tomó hombres para que enseñasen al pueblo. Dios todavía está enviando su palabra. Y en el orden de Dios, Dios establece hombres para que enseñen a la gente, para que nos enseñen cuál es el camino de Dios, para que nos enseñe a dónde es que tenemos que regresar, a dónde tenemos que volver. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, ahí estamos, hermano. Dice, versículo 9, y enseñaron a Judá, en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Hermanos, si nosotros nos apartamos de la ley de Jehová y ya no enseñamos la palabra de Dios, en las iglesias se ha sustituido la palabra de Dios por libros de psicología. Hace muchos años atrás, quizás más de 20 años, yo decidí hacer un curso para pastor. En mi locura religiosa yo dije, voy a sacar un curso para pastor. Y me inscribí en una universidad mexicana para poder sacar un curso de pastor. Y estamos estudiando escatología y todas estas cuestiones que nos da la hermenéutica y todo ese tipo de cuestiones que dicta los principios de estudio de la Biblia y qué sé yo. Y ahí estaba muy estudioso. Y así como tomé los libros quizás de mi carrera anterior, la medicina, pues así también tomé los libros y empezar a buscar el origen de muchas cosas y los principios. En uno de los cursos que recibíamos para pastores decía, mire hermano, si usted ya oró por el enfermo y aquel sigue con problemas y no cambia, quizás haya psicólogos en la iglesia que puedan ayudarle. Apóyese en ellos para que usted pueda seguir adelante en su ministerio. Dios mío, dije yo. O Dios o los Baales. Amén, hermano. Me decepcioné tanto, hermano. Y si el caso amerita, decía, y los trastornos de la conducta y qué sé yo, los problemas neurovegetativos y que acá, entonces hay psiquiatra quizás en la congregación o busquemos alguna ayuda afuera. Dios mío, y Dios no es suficiente para poder guiarnos y ayudarnos. Aquí seguiremos predicando a Dios como el único y todopoderoso. Y el hecho que no recibas el milagro no es culpa de Dios, es tu culpa. La victoria o el fracaso dependen de ti o de mí. Amén, hermanos. Dios no falla. Yo soy el que fallo. Amén, hermano. Dios va a cumplir su palabra si tan solo yo le creo a Él. El problema es que no le creemos a Él. Y ahí radica nuestro fracaso espiritual. Y ahí radica nuestra hecatombe espiritual, hermanos. Y muchos estamos tirados en el suelo, sin fe, sin ánimo, sin esperanza, débiles. Y ministrando ese fracaso, no solo a nosotros, sino que ministrando a todos los que están a nuestro alrededor. El cabeza de casa está desanimado y a la mujer no quiere venir, ni los hijos quieren venir. Hay una administración espiritual. Pero los que confían en Dios mantienen ese ánimo basado en lo que Dios ha prometido en su palabra. Bendito sea Dios. Y enseñaron, versículo 9, en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Ese es el trabajo de Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y esa es la labor de la iglesia. Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal preserva, la luz ilumina, y una luz no se mete debajo de un almud, sino se pone encima de la mesa para que alumbre a todos. Es necesario que nosotros vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio.
Prediquemos que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo libera, que Dios da paz en el corazón y que sobre todas las cosas hay esperanza, no solo para este mundo, porque en este mundo recibiréis muchas cosas, pero vida eterna en el siglo venidero. Cada uno de nosotros debemos de estar ubicados. Y cayó pavor, el pavor de Jehová, versículo 10. Sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron en hacer guerra contra Josafat. Hermanos, cuando nosotros empezamos a tener esos principios bien claros y definidos en nuestra vida, la guerra espiritual va a venir a todo nivel. Se va a enojar el papá, se va a enojar la mamá, se va a enojar tu mujer, se va a enojar tu marido. Ah, sí, pues ahora soy en la iglesia a vivir. Ahora solo hablando de Dios, vivir. Vos te lavaron la cabeza en esa iglesia. Mira, te hicieron tu semejante lavado de coco y por eso actúas de esta manera ahora. La guerra va a venir. Y precisamente Josafat vio venir la guerra, hermanos. Y la guerra estaba sobre él. Pero por otro lado, también recibió de parte de muchos de los pueblos de alrededor: siga adelante, va bien. Dios siempre envía emisarios para mantenernos firmes y para mantenernos alentados en ese ánimo y mantenernos con gran capacidad para decirle al mundo: yo voy a seguir adelante. Hay un riesgo muy grande, pudiera seguir leyendo todo ese pasaje. Ojalá que pudieran leer ustedes ese pasaje. Pero me voy un poco más adelante, el tiempo nos apremia. Y dice, capítulo 18, versículo 1, tenía pues Josafat riquezas y gloria. ¿Qué obtenemos nosotros, hermanos, como producto de la obediencia a Dios? Josafat estaba en la voluntad de Dios. Estando en la voluntad de Dios, Josafat recibe de parte de Dios, aquí son cosas materiales, pero si lo trasladamos a lo espiritual, vamos a tener gozo, paz, vamos a tener lo necesario, nada nos va a faltar. Vamos a tener un ambiente especial en que, aunque las circunstancias parecieran negativas, yo voy a tener paz en mi corazón. Por eso dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Pero aquí viene un peligro. Y el peligro que tuvo Josafat es el peligro que tú puedes tener también. Y contrajo parentesco con Acab. Ya dijimos hace un rato quién era Acab. ¿Era qué? El rey de Israel. Quiere decir que Israel se estaba portando mal y Judá, era Josafat, estaba portándose bien, digámoslo en esos términos. Pero viene Josafat y se forma una parentela, hace un parentesco con el rey malo. Cuidado con las sociedades. El que viene de afuera y está haciendo mal. Ah, no, él va a venir a la iglesia ya, va a cambiar. Saber, no sé. No, hermano, fíjese que ya lo traje 2 veces y ya vino. No sé. No es que viera que ese es mi primo, yo estoy yendo allá a su casa y ya va a venir a la iglesia. Peligro. Es cosa suya, pues. Tú decides en tu vida qué hacer. Pero Josafat tuvo un problema. Se emparentó porque una hija de Josafat se enamoró de un hijo precisamente de Acab. Y se armó el paquete. Entonces, obligatoriamente, Josafat se tuvo que hacer amigo de Acab. Muchas veces por circunstancias particulares de la vida, nos asociamos con la gente en una empresa, en un negocio, en una actividad social, en una actividad económica, en una actividad familiar, y entramos en un conflicto grande porque yo me siento como comprometido y amarrado con los que no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra. ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? Nada. Amén, hermano. Nada que ver, absolutamente nada. Es que mi tita, qué buena gente. Bueno, deja que los muertos se entierren a sus muertos.
Tú ven, toma tu cruz y sígueme. Amén, hermano. Palabra de Dios. No, mira, es que mira, el problema es que, está bien pues, si quieres te quedas ahí. Lo único que vas a tener que padecer. Y vas a tener que tener guardados, bien metidos en tu corazón, en tu alma y en espíritu, todos los principios que aprendiste de tu padre David, para poder sobrevivir y prevalecer ante un demonio que te quiere absorber, que te quiere tragar. Y ahí estaba Josafat, entraron en gran amistad. Y dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, que era el rey de Israel. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Viene Josafat y dice, voy a ver cómo está mi yerno. Una miradita al yerno, a ver cómo están las cosas. El yerno andaba mal. El yerno estaba haciendo todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Pero ahí va a Josafat. No le importó que aquel estuviera blasfemando contra Dios. No le importó que aquel se había apartado de Dios. No le importó absolutamente nada y empieza a tener esa gran comunión dentro de aquel espíritu. Y dice, y el que anda entre la miel, ¿qué dice? Algo se le pega. ¿No es así, hermano? Viene acá y dice, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con el que venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot y Galad. Venite, hombre, qué bueno, Josafat, que veniste. Mira, Juana, mira qué años sin verte. Mira, Pablo, mira qué feliz me siento. Vamos a matar 3 gallinas, 2 chompipes y vamos a matar un cochito y la vamos a armar aquí. Y uno se siente feliz, hermano. ¡Hala! ¡Qué bueno mi primo! Te quiere tragar. Te quiere robar los principios de Dios. Quiere destruir lo que tu padre David puso en tu corazón y en tu alma. Quiere apartarte de la voluntad de Dios. Quiere apartarte de la ley de Dios y los principios divinos. No, hombre, aquí la vamos a hacer vos. Mira, vamos a hacer esto y mira que me le cuestes a este. Y miren, y te acordás vos y sacan aquel gran árbol de fotos, hermano. ¿Te acordás vos cuando andábamos chupando allá vos? Mira, a la voz, mira, ¿te acordás? No. Y tengo otras fotos ahí vos. Y saca la billetera. ¿Te acordás de la fulanita vos? Sí. Nuestra mente empieza a cambiar. Nuestros sentimientos empiezan a tener fracaso allá dentro del corazón. Empezamos a recordar el pasado. Empezamos a añorar el fracaso anterior. No aprendimos la lección. Y vamos como el buey que va al matadero, hermanos. Ahí estamos. Ahí estaba Josafat, el hombre que había hecho la voluntad de Dios. Aquel hombre que amó a Dios. Aquel hombre que quería hacer las cosas bien hechas. Pero se debilitó. Y aquel viene y le dice, no, hombre, hagamos la guerra, unámonos. Y empiezan a platicar, vamos contra Ramot y Galaad. ¿Y saben qué dice Josafat? Vamos pues, ya somos uno, le dijo. Ay, hermanos, cuando ya nos hacemos uno con el que no hace la voluntad de Dios, estamos arruinados. Y dice, además dio Josafat, dice versículo 3, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot y Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ay, Dios, tengas pena vos. Si tu hija va a cumplir 15 años, aquí voy yo también. Tengas pena vos. Como en los viejos tiempos, ok. Y dijo el rey, dice, versículo 4, además dijo Josafat al rey de Israel. Ahora viene Josafat y eso es lo que quiero poner en el corazón de ustedes esta tarde. Josafat, en medio de que estaba ya patinando, en medio de que ya estaba por fallar, en medio que ya estaba asociado con el mal, hay algo que lo guardó. Y es que tenía dentro de un principio. Era guardar los principios de Dios. Tenía temor a Dios, tenía cierta sobriedad todavía, guardaba unidad con Dios y entendía por el Espíritu lo que a Dios le agradaba
Y eso es lo único que te puede salvar cuando estés atrapado allá sin poder salir. Y oigan qué le dice Josafat. Además dijo Josafat, rey de Israel, te ruego, como quien dice, aquel ya estaba tan acabado espiritualmente que tuvo que rogarle al otro, hermano. Ahora Acab estaba poniendo las condiciones. Ahora viene Josafat, te ruego, le dice. ¿Qué le dice? Te ruego, ¿qué dice? Que consultes hoy la palabra de Jehová. Hermano, mira, ¿y será que podemos pedirle a Dios? Ya, hermanos, somos tímidos delante de la gente y ya no podemos hablar ni siquiera de Dios. Josafat estaba ahí debilitado espiritualmente y se postra ante Acab y le dice, mira, ¿será que podemos hacerlo? ¿Será que podemos orar? Te ruego, hombre. Luego dice, entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y le preguntaron, ¿iremos a la guerra contra Ramot y Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en tu mano. Y aquí ustedes pueden ver más adelante cómo el rey Acab empieza a presentar los profetas que están a nuestro favor. Por eso muchas buscan iglesias donde se predican las cosas, no las verdades, sino las mentiras disfrazadas. Y dice, pero Josafat, porque aquí le dijeron, anda a la guerra, le dijeron los profetas de Acab, vas a tener victoria. Pero había algo en el corazón todavía de Josafat. A veces nos sentimos mal con la conciencia. Todavía hay algo de temor ahí. Y dice Josafat, mira, ¿y será que no hay otro profeta más por ahí? Le dice. ¿Será que no hay alguien que nos pueda decir la verdad? Bien, le dijo, ahí hay otro, le dijo, ahí hay un Micaías, le dice, hijo de Imla, ese me cae mal, le dijo. Nosotros representamos ese profeta, esa profecía que cae mal. Somos aguafiestas. Por eso caemos mal, porque traemos la verdad. Micaías era el verdadero profeta de Dios. Eso es la iglesia verdadera de Dios, la que te dice la verdad, la que te ubica y te hace estar bien delante de Dios. Ahí estaba Micaías. Ese me cae mal. A esos de allá hablan de la fe, esos solo hablan de la fe, esos solo hablan de esto. Caemos mal. Bendito y alabado sea Dios. Que todavía hay Micaías, que todavía hay una profecía viva en medio de nosotros. Y se levanta Micaías, y ustedes pueden leer toda la historia, y luego presenta, miren hermanos, la religión, cuanto espectáculo se puede imaginar, porque viene Acab y dice, mira, pero mejor vamos a ver cómo están los profetas míos, los que me van a hacer bien, porque solo augurios malos me da. ¿Y saben cómo llegan los profetas, hermanos? Y usted lo puede leer ahí. Llegan con unos grandes, se hicieron unos cuernos de metal. Llegaron haciendo así, como que eran, mira, así vamos a ser corneados a todos los enemigos. Las payasadas de la religión, hermano. Con unos grandes cuernos ahí de metal. Los vamos a cornear, los vamos a despedazar para impresionar a la gente. El mundo a tu alrededor te presenta espectáculos para hacerte dudar del camino de la fe. Te presenta monstruosidades espectaculares. Te presenta cosas que causan duda en el corazón y en el alma para que despreciemos esta profecía, esta palabra y esta verdad que es la única que puede salvar nuestra vida y nuestra alma. Ahí estaban los payasos, semejantes payasos. Lo puede leer ahí en el versículo 10. Y Sedequías, hijo de Keana, que se había hecho cuernos de hierro. Y decía, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Desgracia, hermanos. Esa pantalla religiosa es una burla. Esa pantalla religiosa que nos quieren hacer creer. Pero había algo en el corazón. Y eso es lo que tú debes de guardar en tu corazón. Ese principio de Dios. Esa sobriedad, ese temor, esa unidad. Y eso que se ha sembrado en tu corazón a través del tiempo. No, mejor consultemos. Consultemos, vamos a consultar a Micaías. Y viene Micaías, versículo 13. Porque trataron de convencer a Micaías. Mira, ahí decís la profecía y la haces a favor de nosotros, le dice.
No, le dice Micaías, lo siento mucho, yo voy a hablar de parte de Dios. Aquí en Avivando la Fe vamos a hablar, así como Micaías, de parte de Dios. ¿Y cómo le dijo Micaías en el versículo 13? Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y mire, hermanos, y le advierte. Versículo 16. Entonces Micaías dijo, le advirtió, he aquí a todo Israel, vi por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a la paz en su casa. El profeta Micaías les estaba diciendo, no, hombre, no vayan a la guerra, no vayan a pelear, no vayan a Galaad, van a fracasar, ahí van a quedar tendidos. El rey Acab no obedeció y fue a la guerra. Muchos de nosotros decimos, sí, yo voy a enfrentar, no te da pena, hermanos. Ahí voy a estar entre ellos, pero no me va a pasar nada. Te va a pasar. No, hermano, yo allí ellos están bebiendo, yo soy un traguito de Coca-Cola. Sí, pues. Al rato estás igual que ellos. No, hermano, yo solo en una mesa estuve sentado. Peligro, ahí estamos. Viene este rey, Acab, y le dice, mira, le dice, vamos a ir a la guerra. Y vamos a hacer un trato, le dijo. Mire, hermano, y ese es algo maravilloso. Vamos a hacer un trato. Vamos a ir juntos en los carros, pero yo me voy a disfrazar. Los dos eran reyes. Yo me voy a disfrazar de cualquier soldado, porque había una consigna que había que matar al rey de Israel. Entonces dijo, y tú pues ándate como rey y no hay problema. No sé exactamente cuál es la intención de Acab. Lo único que sé es que Dios sí sabe a quién le va a disparar para respaldar a un hijo de él. Estando en el carro, viene un gran grupo de soldados y a querer matar precisamente a aquel rey, al rey Josafat, y dice que ahí en su carro, ahí estando dentro de su carro, dice que clamó a Dios con todo su corazón y le dijo, Dios mío, ayúdame, sácame adelante. Y él sacó todos los principios que tenía en su corazón. ¿Y saben qué pasó? Se alejaron los soldados. ¿Y saben qué pasó después? Empezaron a disparar, ya no a él, sino que al aire. ¿Y saben a quién le cayó la flecha? Acab. Acab murió ahí. Josafat tuvo victoria, quizás en un momento casi del fracaso. Dios lo salvó y Dios lo libertó. Hermanos, guardemos en nuestro corazón los principios de victoria o de fracaso, y que cada quien guarde en su mente, en lo más profundo, aquello para que en el momento de dificultad, quizás metido dentro de aquel carro rodeado de 1000 soldados, Dios pueda oír tu clamor y tu petición. Yo no sé qué tanto has avanzado en contra de los principios de Dios en tu vida, pero yo te invito hoy a que tú tomes la actitud de Josafat, que guardemos y volvamos a los principios de Jehová, porque hoy podemos seguir leyendo la historia. Y Josafat tomó los principios de Dios y cambió de nuevo toda la estructura de Judá y hubo prosperidad. Dios quiere que tú tengas una prosperidad especial. Dios quiere prosperar tu vida. El apóstol Juan dice, yo quiero, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarte espiritualmente. Dios quiere prosperarte aún materialmente, pero tienes que ponerte del lado de Dios para tener la verdadera victoria.